Bienvenidos a Cabronas Mal Habladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado. Tres, dos, uno, acción. Nueva temporada. Nueva temporada. Y esta no tiene nada que ver con ningún tipo de época ni nada. Vamos a hablar solamente de mujeres que tuvieron una actitud cabrona que las hizo ser mal habladas y reconocidas en la historia literal. Sí, que tal vez tuvieron reputaciones complicadas. Sí, esa es la palabra. Que la historia no las guardó muy bien. Es digamos. correcto. Entonces arrancaremos hablando esta nueva temporada con Hurrem, o mejor conocida como Roxelana, o por su nombre y de pila, Alexandra Lisovska. Entonces, Guau, el nombre. Sí, guau, con el nombre. Y el nombre no nos dice de dónde es. Antes de empezar a hablar de Hurrem, ¿Dónde vive Hurrem? ¿dónde vive Hurrem y en qué época vivió Hurrem? Sí. Entonces, toda la historia de Hurrem se va a desencadenar durante el reino otomano, en esta área literal, en pleno reino otomano, Sí. donde tenemos muchas guerras. ¿Por qué? Porque estamos conquistando tierras, estamos tratando de quedarnos con la mayor parte del imperio. En este caso era suroeste de Europa, oriente y un poquito del norte de África. Sí. Y es el Imperio Otomano gigante. Está Sí. en todo su esplendor. Tiene pedazos de España, o sea, Sí, aquí somos es dueños de todo. Es el que atacó al Imperio Bizantino y se quedó con Constantinopla y esa fue su capital. Sí. No me voy a detallar tanto cómo eran, pero es importante que sepamos quiénes eran los gobernantes Sí. durante este reino otomano. Todo empezó por el señor Mehmed II, que es el gran conquistador. No fue el creador del Imperio Otomano, pero es el que adquirió la mayor parte de las tierras que se le conoció en su apogeo. El Alejandro Magno de este lado. Ándale, haz de cuenta, el Alejandro Magno de este lado, así es. Sí. Y luego después de él le siguió su hijo Bayazid. Este se llama como bueno, pero no era como su papá, pero bueno, pasó desapercibido, siguió. Suficiente. Y luego Selim I, que era el cruel. Sí, Este estaba medio mató loquito. hermanos, primos, a su papá. Siguió conquistando y se quedó en el trono su hijo Suleimán I. Que ese Y ya no ahí- voy a ahí- explicar qué onda porque ese es súper protagonista de nuestra historia. Sí, ahí vamos. Recordemos que en esta época hay fraticidios. Ajá. Aquí matamos parejo a todo aquel Literal, que quiera nuestro parejo. trono. Y tenemos una meritocracia. Creo que ya las habíamos mencionado, pero aquí es el que esté mejor calificado. Tiene que tener sangre real, pero que esté mejor calificado para Ajá. el trabajo. No era como que el mayor No. tenía el trono, no. No. Aquí era el que quería la gente. Sí, el que crea la gente, el que era el más inteligente, el más preparado y el que tuviera la mejor mamá. Y por eso mismo, sí, la mejor mamá es lo importante. De hecho, eso hizo que durara tantos años, porque Exacto. esto se disolvió hasta la Primera Guerra Mundial, Así es. hasta 1922. Esta fue la que después se hizo la República de Turquía, entonces el Reino Otomano está por Turquía. Ajá. Ahora sí, ¿quién es Hurrem? Hurrem nace 1502, 1505, no lo sabemos exactamente porque no era de la realeza. Sí, no tenemos la fecha, pero dato curioso, nació más o menos el mismo año que Ana Bolena. Ándale, más o menos. Entonces, más o menos esa época Son de de la la edad. historia. Sí, son compañeritas. Esa es correcto. Y nació en Ucrania cuando Ucrania era todavía parte de Polonia. Sí, de una tierra que le se llama Roatín, Ajá. de esas tierras que ya no existen en lo que era Rus y actual Polonia y Ajá. Ucrania, ¿no? Se supone que era de esta zona, era una mujer eslava, una mujer muy diferente visualmente a cómo se pueden llegar a ver las mujeres de Medio Oriente. Entonces hablamos de una mujer pelirroja, ojos claros, piel muy blanca. Tipo irlandesa, ¿no? Ándale, o sea, muy eslava, muy diferente a las mujeres del Imperio Otomano, que tez morena, ojos oscuros, cabello oscuro, entonces no era... Acuérdense, diferente es igual a exótico, que es igual a... Le daban una connotación sexual. Sí. Se cree que su papá era un sacerdote ortodoxo, más que nada porque bueno, contexto primero. En donde vivía fueron los tártaros, que son los de Crimea,
porque son los que eran de ahí, por Polonia. Son los malos, son los ajá, que llegaban a reclutar un montón de gente, más como a secuestrar gente en la zona y se los llevaban después a venderlos como aparte esclavos. que el líder de los tártaros de Crimea o sea, era parte de la corte de Selim, que era el líder de los otomanos en esa época. Entonces, pues los tártaros de Crimea fueron a donde vivía Hurrem y la raptó y se la llevó. Sí. Entonces, bueno, dicen que su papá era un sacerdote ortodoxo porque la gente se acuerda de los que vivían ahí y decían, oye, yo me acuerdo que un sacerdote que vivía aquí tenía una hija muy hermosa. Y ya, por eso pensaron que su De papá era cabello ese. rojo y demás. La otra teoría que a mí se me hace mucho más incoherente, porque las fechas no cuadran, es que hay una princesita italiana que se perdió y se llamaba Margarita de Marsali o algo así. Entonces creían que era esta niña. Entonces, pues salió de Italia, también los tártaros se la fueron a robar y la perdimos y era duquesa y el papá sufrió mucho porque se le perdió su niña y desapareció de la historia. Pero las fechas no cuadran de cuándo la secuestró y cuándo debieron de haber nacido los hijos de Hurrem, entonces... Más o menos está más creíble. La descalificamos poquito y creemos en que... Porque sí sabemos que Hurrem no era... Más bien, Hurrem era católica. Sí, Y sabemos que por sus rasgos tuvo que haber venido de cerrado, entonces le creó al papá ortodoxo. sí, ¿qué puede ser? No lo sabemos. Chance era adoptada. Nunca lo sabremos. Perfecto. Bueno, entonces, ya que los tártaros la secuestraron, la traen al reino otomano y luego resulta ser que la mamá del sultán, que era la que le organizaba a todas las Organizamos concubinas. la pachanga. Ajá. Organizaba la pachanga, le gustó porque se veía muy exótica y tenía mucha personalidad y todo. Y se la trajo al harén de ese momento. ¿Qué es un harem? No es la definición tan, o sea, sí es sexual, pero no es la definición sexual de grandes orgías y grandes fiestas. No estamos hablando nada más del grupo de mujeres que vivían en un palacio específico, lejos del palacio oficial donde vivía el sultán y toda la familia del sultán, hombres, o su mamá, a veces. Y todas las mujeres. Estas mujeres se dedicaban a ser las esclavas, las concubinas, casi todas eran esclavas, las sirvientas, las ayudantes, las que iban a lavar la ropa del sultán toda su vida, y las que eventualmente iban a servir pues como para engendrar chamaquitos, porque necesitamos herederos. Correcto. Aquí no hay matrimonio. No es así existe. como que no existía. Aquí lo que tenían era esposas / concubinas. No había ningún rito ni nada para unir a dos personas en matrimonio. No para el sultán, los mortales Ajá, normales, los pues, mortales sí se sí, casaban. pero el sultán no, tenía Exacto. muchas mujeres. Y estamos en el mundo musulmán, entonces también la filosofía del mundo musulmán es Poligamia. muy complicado. Sí. La poligamia es legítima. Puedes tener favoritas, así como lo hizo Europa, que tenía las amantes favoritas, pero con una consorte oficial. Aquí no. Aquí pueden tener tantas esposas como se le antojara. Este harén siempre tenía muchas esclavas y esas esclavas podían terminar siendo mujeres súper poderosas. Y era el objetivo, Ajá, entonces. ir creciendo. Exacto, o sea, los roles aquí son bien importantes. La mujer más importante del harem y del imperio completo era la mamá del sultán, o del heredero al trono lo más cercano posible. Ese era el mayor título que podía sacar como mujer. Y era la mujer más poderosa del mundo y tu única opción era que el sultán dijera, mira, me gustó, tráiganmela, la embarazo y listo, Ajá. libertad. Ese era el plan. Y conseguían un sueldo y bla, bla, bla. No todas las concubinas tenían tanta suerte. No, porque al rey no les gustaba. Pues no, porque no las veía. Entonces nada más a las que el rey les gustaba era la que Exacto. se iba a conseguir. Y que la mamá escogía, porque Ajá. además en el harem, además de ser las sirvientas y estar haciendo toda esta chamba, estaban educaditas. Entonces era de, apréndele al Islam, aprende el idioma, aprende de poesía. A tejer, a bordar, a todo. Y el bordado era bien importante porque era su única fuente de ingreso. Sí se vendían, no como en las cortes europeas, que nada más la hacían como que por hobby y para entretenerse y para que se viera bonita su casa. Estas mujeres sí bordaban Se y lo mantenían. vendían. Porque el harem no era chiquito, o sea, no estamos hablando de 10 mujeres. Era un palacio entero. Entonces, en el harem, lo que hay es que terminó siendo como que una jerarquía de puestos. La primera y la esencia, que es la mamá del sultán, termina siendo la valide sultán. ¿Sí? O Que es la como madre que sultana. La madre sultán, que eso significa. Entonces, es el título más grande que pudiste haber tenido. Sí. Y este se le daba a la mamá del primer varón hombre que tuviera. Sí.
normalmente. Del heredero. Normalmente que era el heredero principal, ¿no? Después tenemos diferentes tipos de clasificaciones. Está la favorita, Gosde, como ya dijo Gaby, que por lo menos se acostaba pues seguido con ella. La otra era la afortunada, Iqbal, que era que por lo menos se haya acostado con el sultán una vez. Y luego están otras como la esposa Kadin, que es que tenga un hijo, y así, sucesivamente había pues ranguitos, ¿no? Sí. Entonces, cada que iban creciendo, pues podían subir de rango dependiendo de la cercanía que tuvieran con el promovían. sultán. Ajá, las promovían. Decir, que tristemente se escucha feo, pero sí. Digo, la manera está gacha, pero sí, entonces las promovían. Y había, o sea, el harem era como que la corte del reino otomano. Entonces, bueno, ahí, pues ahí sacaban esposas para otras personas, etc, etc. Sí, ahí también vivían las princesitas, porque si una de las Kadin o de alguna de la jerarquía tenían niñas, lo único que iba a hacer era terminar de educar a su niña para poder pues venderla al mejor postor, porque monedas de cambio. Punto muy importante, dentro de esta estructura del harem, las mujeres que llegaran a tener hijos y se embarazaran solo podían tener un hijo, una panza y ya. Se acabó. ¿Para qué es eso? Para evitar peleas. para evitar peleas por el trono. Si tocaba la suerte y tocaba un hijo varón, puede ser que el sultán lo mande allá lejos a gobernar una tierra y se le lleve con todo y mamá. Siempre se iba para con no todo batallar. Y mamá, Ajá, porque para no la batallar. intención era que si solo tienes uno, tu atención nunca va a estar dividida, entonces vas a formar al mejor heredero, porque recordemos que meritocracia, entonces si va a haber 5 posibles, las mamás están peleando por educar al mejor, al que esté mejor preparado para ser sultán, porque las alternativas son ser sultán o que te estrangulen. O no ser nada. O que te mate tu hermano. Exacto, que te mate tu hermano. Entonces, es una pelea de mamás. Por eso la lotería era que tuvieras una niña. Porque entonces tienes una princesita que nada más tienes que educar, enseñarle lo que a ti te enseñaron y venderla a alguno de los mejores postores que tuviera tu familiar. Y ya no hay pelea. Y listo. Yay, mis niñas están sanas. Bueno, aparte de la valide sultán y de todas las mujeres que estaban ahí, obviamente teníamos guardias que nos cuidaban en el harem. Claro, porque nadie puede tocar a las mujeres del sultán. No, porque son del puro sultán. Entonces teníamos esos guardianes que se llaman los eunucos, que estos... Pobres almas. Sí, pobrecitas, son almas en desgracia. Esto es como la canción de la sirenita. Pobre alma en desgracia. Literal, estos eran gente o esclavos en su mayoría de Egipto que eran castrados. Sí. Y por eso podían ser ahí porque guardianes. Estaban asegurando que no iban a tocar a las mujeres porque pues no había cómo reproducirse. Digo, hay otras maneras de tocar mujeres, pero no se iban a reproducir. Eso era lo importante. Eso era lo importante. El otro punto que hicieron, porque fueron muy brillantes en el harem, dijeron, bueno, todos los eunucos van a ser de color, de afrodescendientes. Por si alguien se nos pasó, vamos a notar la tez diferente en la criatura y entonces pues fuera la concubina y el iba a haber deshonra y desgracia para ellos. Entonces era su solución. Ajá. Bastante Los eficiente. eunucos, así como las mujeres en el harem, también podían subir de rango. Ah, claro. Entonces había varios tipos de... Estos eran militares, entonces tenían títulos militares y el más grande era el jefe eunuco negro. O el maestro de las niñas, así porque no tenían, sí, pobrecitos. Les decían así. Súper importante esta persona, era casi la mano derecha del sultán. Y era el que le guiaba a muchas de las tropas en las expediciones que hacían para conseguir tierra o dinero o mujeres para el área. En general. Sí, las rondas de busca de esclavas eran muy comunes. Sí. Teníamos varios aliados, ¿no? Que nos mandaban también a gente. Bueno, eso es lo que es un harem. Y ahí llegó nuestra pequeña Alexandra a sus como... No tenemos fechas, pero como 14, 16 años. Sí, estaba muy chiquita, pobrecita. Sí. Sí, la neta que sí. Pero bueno, entró y aquí ya tenemos a un Suleimán en el trono. Hay 2 teorías. Puede ser que haya sido del harem del papá de Suleimán y así llegó, y como los harems, normalmente cuando cambiábamos de sultán, pues también así, limpia, yay, como política, de que fuera todos y se quedan. Pero como Roxelana llegó muy chiquita, seguramente pues dijeron, bueno, estas se pueden quedar y está bonita y salió muy cara, entonces vénganse para acá.
Y entonces llegó al harem de Suleimán y ella empezó como sirvienta de las damitas de compañía de las princesas. Ajá. Y la mamá fue una de las que las escogió para que pudieran entrar Sí, porque Hafsa, al que harem era de su hijo. valide, tiene todas las decisiones y ella maneja el dinero, o sea, ella manda en el harem, la patrona. Total, que aquí es cuando Suleimán iba tranquilamente paseando en el harem buscando a sus concubinas favoritas y todo. Y de la nada, Gaby, Pelirroja. escucha una canción. Y la escucha no solo era una canción con una voz hermosa que hablaba con un idioma diferente y le llamó la atención y vio a una criatura Pelirroja. con el cabello rojo, Los súper ojos exótica. hermosos. Y dicen que de ahí ya no se pudo despegar. Sí. Así es la manera en la que varios historiadores dicen que se Es conocieron. la versión romántica. Es la versión romántica de cómo se conocieron Suleimán y esta Hurrem, ¿no? Sí, por ahí me encontré otra historia que dijo que Hurrem lo vio y estaba pasando cerca de él y se desmayó y Suleimán lo levantó porque era todo un caballero y se enamoró. Se inventaban muchas cosas. La verdad Pero sí. es que la mamá dijo, esta le va a gustar a mi hijo, la puso cerca del camino de Suleimán y Suleimán dijo, tráiganmela. ¿Y le gustó? Sí. Aparte que, digo, ya explicando cómo describían a Hurrem, Hurrem era una mujer no muy agraciada, O sea, tal vez no era preciosa. pero era muy bonita, era Exacto. bonita, y pues era exótica, que eso la hace todavía más bonita. Y Y otra era vez muy aquí, agradable. y la inteligencia y su personalidad fue lo que la hicieron destacar. Sí. De hecho, en estas alturas de la historia es cuando deja de ser Alexandra para ya ser Hurrem, que significa la que sonríe o la alegre. Porque así la Era describían. su personalidad. Entonces, así fue que se dio cuenta de, ay, espera, mi personalidad me ayuda, voy a poder salir adelante de esto, el sultán ya me vio, ¿cómo vamos a hacer para ganar? ¿Cómo salimos del harem? Vamos a cumplir nuestros sueños. Eso era, a crecer. No sé si era su sueño Hacerla, el pues, camino pues que era- tomó, pero salir del harem. Era lo que tenía a la mano. Desde que se encuentran, comienzan a evadir tradiciones, que es lo que la gente como que empieza a no querer. Es que está bien random cómo pasó esto. Sí, total, se conocen y se embaraza luego esta Hurrem, y luego se vuelve a embarazar. Y luego Se vuelve embarazada. se vuelve a embarazar y tuvo un total de 6 hijos. Sí, ¿se acuerdan que 5 les dijimos niños, que las mamás en este mundo solo tenían uno? Ella tuvo 6. 5 niños y una niña. Aquí tenemos a ella, que tuvo demasiados hijos con él, y a la concubina como que favorita, que era la que había procreado al primogénito de Suleimán. Sí, Suleimán ya había tenido más criaturitas por la vida, pero no siempre sobrevivían. Estamos en la época en la que las criaturas no sobreviven tanto. Pero teníamos a nuestra favorita, entre tantos nombres, el otro me cuesta mucho trabajo decirlo. Yo Entonces, le digo. Gulbahar. yo le voy a decir Maidebran. ¿Cómo te hace más fácil Maidebran que Por 1000 veces. Gulbahar? Bueno, se llamaba Maidebran Sí. Gulbahar. Me cuesta menos trabajo Maidebran. Oye, Entonces, según yo, bien fácil. Gulbahar. tú puedes con el nombre complicado. Maidebran era la única que tuvo una criaturita que sí sobrevivió, se llamaba Mustafa, y vivía en el harem, porque así, esta era la lógica, seguías viviendo en el harem, pero ya tenías un sueldo, ya tenías tu trabajo de cuidar a tu criatura y educarlo, y ya no eras favorita, ya no te llaman a la cama del sultán, porque pues ya acabaste con tu chamba. Porque ya un hijo. Sí, ya, o sea, hasta aquí, ¿no? Pero había una Hurrem ahí cerca y como que no entendíamos por qué ella sí y yo no, y entonces pues pelea. Comienza lo que trataban de evitar, que era Guerra pelea. civil. Y aquí es donde llegamos a chisme de la historia. Chan, chan, chan. Se supone que Maidebran, que Maidebran tenía a su hijo Mustafa, entonces pues él iba a heredar el trono y se empezó a enojar porque Hurrem pues iba muy seguido a la alcoba del rey y ya tenía muchos hijos. Entonces dicen que hubo una parte o una escena donde esta Maidebran empieza a rasguñar a Hurrem y la golpea y le arranca pelos. Entonces hay una pelea así como de las de pelea. Haz de Pero oye, brillante Hurrem se dejó. Ah, como, claro. Ándale, pégame, ahora sí que Claro. arañame aquí en la cara donde sí se vea. aquí, cerca del ojo, Así, para que verme sí más se- dramática. Quiero que se hinche, porque sabía que Suleimán la iba a llamar a su cama pronto. Entonces sí sucedió. ¿Y qué hizo?
Esto la pudieron haber matado también por no haber aceptado. Sí, por andar de metiche. Ajá. Pero estaba, no puedo ir, tengo que denegar. ¿Por qué? Porque estoy toda rasgada y no puedo ser digna de ver a un sultán de esa manera. Porque no me puede ver así, o sea, y porque Maiderban me dijo que era casi carne podrida y carne de desecho. El sultán no me merece. ¿Qué hizo Suleimán? Como obviamente su favorita era Hurrem y no sé por qué Mahidevran no pensó antes de actuar, pues lo mandó a Mustafa a gobernar una tierra súper lejana y se llevó a la mamá. Bueno, ganó Hurrem. Digo, en defensa de Suleimán, ya era la época de mandar a Mustafa a trabajar. O sea, ya estaba grande. Porque los principitos, shehzades, creo que es en otomano, no tienen que irse a entrenar, porque pues si van a ser sultanes eventualmente, pues tienen que saber reinar. Entonces empieza la prueba piloto como con debería un pueblito, de ser, con todo y mamá. ¿Estás de acuerdo que así debería de ser? Los entrenan desde como los 15. Ajá. Entonces allá se fue Mustafa y Hurrem dijo, yay, no me mataron por andar negándole la cama al sultán. Y me deshice de la que me cae gorda. Yay. Todo y excelente. Mi criaturita, mi Mehmet, porque para estas alturas ya estábamos cerca de tener a Mehmet, todo era felicidad excelente. y alegría. ¡Listo! Total. Vamos ganando. Total, que era tanto el amor de Suleimán por ella que no paraban de romper las reglas ni las tradiciones que no a todo el mundo le gustaba. Hay un punto donde Suleimán rompe el estereotipo del harem y se termina casando con Hurrem entre 1528 y 1534. La verdad es que me encontré las dos fechas, no sé qué fecha te encontraste. No hay fecha como tal, porque ya a estas alturas estaba todo muy enredado, porque ya había nacido Mehmet, ya había nacido, sí está bien difícil, Mariam, yo te creo, con eso sale. Miriam, algo así se llamaba la criatura, muy bien. La niña, Ajá. La única princesita, eventualmente esta niña es súper importante, ya llevábamos 2, y como que ya le estaban diciendo a Hurrem de, ya vámonos, y Suleimán seguía queriendo estar ahí. Y luego nació Abdullah, que pareciera que es el gemelo de la niña. Y luego nació Selim. Y de repente ya estaban presionando tanto a Hurrem para sacarla del harem y decirle ya te tienes que ir, o sea, llégale. Ya fueron muchas criaturas, necesitamos... De hecho, le llevaron más esclavas pelirrojas a Suleimán. Para ver si le gustaban. Así como que es tu tipo, ¿no? Te las ponemos a ver si funciona. Pero no era la personalidad lo que le gustaba. Exacto. Se enamoró. Entonces... Lo que pasó es que ya no tenían cómo hacerle y Hurrem se sintió tan presionada que dijo, ya sé qué vamos a hacer. No me he convertido al Islam, entonces me voy a hacer musulmana. Y pues como soy musulmana, pues me tienes que respetar porque ya no soy una esclava. Entonces le dijo, es que soy una buena mujer musulmana y entonces pues ya no puedo ir a tu cama porque soy una devota mujer musulmana. Todo el drama. Claro, y Suleimán le dijo sí es cierto, ¿verdad? Pues nos casamos. Dijo, sí, pero no te puedes casar con una esclava porque el Islam no lo permite. Ok, te libero y nos casamos. ¡Y yay! Y así consiguió su liberación y su casamiento en un mismo día. En todo un solo movimiento logró romper la segunda tradición en la que los sultanes no se casan con una esclava, no se casan con nadie... Y no tienen tantos hijos. No liberan esclavas para empezar. Entonces, bueno, se casan. Esto no causa mucha gracia. El pueblo está indignado. Mahidevran dijo, ¿qué pedo? Yo tenía tu primer hijo. Estamos aquí en Manisa tratando de enseñarle. Y te fuiste a casar con una esclava ortodoxa. Y te dio 6 hijos. ¿Qué? Entonces, en 10 años, ve todo lo que acaba de hacer Hurrem. De una esclava que fue secuestrada de un pueblito en Ucrania, terminó siendo la mujer más importante del reino otomano. Y se rompieron todas las tradiciones. Y eso no la detuvo. ¿Por qué? Siguió rompiendo tradiciones. No es lo único a lo que vine al mundo. No. Aparte de... Bueno, aquí, contexto. Fallece la mamá del sultán, Suleimán. Entonces tenemos el puesto de valide sultán libre. Está vacante. Ajá, está vacante. Entonces pasan varias cosas antes de que ella se pueda convertir en valide y sultán. Una de ellas es, bueno, primero, para empezar, se destruye el harem.
esta es una de las polémicas, se destruye el harem y ella dijo, ay, Suleimán, es que mira, mi casa se destruyó. ¿Se quemó? Me tengo que ir a vivir contigo, ni modo. Entonces, pum, Con regla todos mis número hijos. 1, de acuerdo a la tradición del reino otomano, las No mujeres vivirás del con tu harem esposo. no pueden vivir en el reino donde viven los hombres. Digo, en el castillo donde viven los hombres. Sobre todo porque las mujeres no pueden estar cerca de donde se hacen las leyes. Ajá. Número 2. El sultán le daba muchas decisiones a su esposa. ¿Qué? Sí. O sea, haz de cuenta que esta Hurrem se terminó convirtiendo... Otra vez. Hurrem se terminó convirtiendo en la consultora y como que Era su asesor era político. su mano derecha para la política. Y esto también causaba mucho descontento con todo su ¿Cómo gente. una mujer va a poder tomar decisiones? Ajá. Pero una cosa que hizo súper padre fue que tomó la iniciativa de escribir cartas y entregarlas al rey de Polonia. Entonces hizo la primera unión entre el reino otomano y Polonia, de donde era ella. Y el rey de Polonia decía, es que es mi paisana. Claro. Yo le tengo que hacer caso. Ella salió de aquí. Claro, se llamaba Segismundo, entonces le decían, hey Segi, ¡Ey! ¿qué onda, Hurrem? ¿Qué ha Ey. habido? Entonces, bueno, pues también se establece esa alianza. Había otra súper padre donde Soleimán quería que Hurrem ya regresara al palacio porque la tradición y porque me están presionando y todo. Entonces Soleimán lo que hizo fue, no, ¿cómo te vas a distraer construyendo el Hurrem? Oh, wow. ¿Cómo te vas a distraer volviendo a construir lo que ya se destruyó si todavía tienes que hacer otras cosas para el pueblo? Anda, ve y Entonces, trabaja y quédate en mi casa. evitó que reconstruyeran el harem y ella se terminó quedando con él y ya para siempre. O sea, hasta que se murió ya no se separó de él. Es que la mujer sabía lo que quería y sabía que tenía que estar cerca y empezó a manipular las cosas y el mundo se empezó a dar cuenta de a ver, espérate, Mustafa ya no es el favorito, aunque era el primogénito, les dijimos, méritos. Entonces, de repente Mehmed empezaba a sonar muy tentador y Suleimán dijo, se me acaba de ocurrir la idea, ¿qué te parece si mejor le doy Manisa a Mehmed y se la quito a Mustafa? Y el mundo se volvió loco, porque Manisa era el equivalente a Gales, Asturias, era la ciudad que le dabas al heredero. Entonces, de repente se la diste a Mehmed y quitaste a Mustafa. Mahidevran se puso así como que wow. Y su primer visir, que se llamaba Ibrahim Pasha, también puso cara de, a ver señor, ¿está usted seguro de lo que estamos haciendo? Hurrem como que está muy feliz con estas ideas. Entonces Ibrahim empezó a ayudar a Mustafa a buscar la forma de, pues vamos a solucionar regresar el problema, ¿cómo hacemos que tu papá te quiera tantito más? Y pues las malas lenguas dicen que Hurrem empezó a meterse con Ibrahim Pasha. Ibrahim era el amiguito de la infancia, el que también fue esclavo, entonces pues sí lo querían, pero se le empezó a pasar la mano poquito y se enfermó de poder. Bastantito. Sí, empezó a decir, yo soy el sultán, yo tomo las decisiones, la política exterior también empezó a decir, sí es él, y pues a Suleimán no le gustó. Y RIP. Y RIP. Después, seguimos con los rips. Esto no se termina hasta que se termina. Hasta que no hay más rips. Hasta que no hay más rips. Si se acuerdan, pues Hurrem y Suleimán tuvieron una niña, una hija, hermosa hija. Esa hermosa hija se casó con alguien llamado Rustem Pasha. ¿Sí? El sucesor de Ibrahim. Ajá. A lo habían también llamado visir, que es como una mano derecha, como acabas de decir. Normalmente a la familia no la ponían en cargos políticos porque luego hay caos, pero a sí lo hicieron. Ajá. Sí. Entonces Hurrem hizo un pacto con este Pasha y le dijo, te doy a mi hija si tú me ayudas a que mis hijos sean sultanes. O sea, Mustafa bye bye, ¿verdad? Eso era lo que querían. Total, lo que hizo Pasha fue que se escondió y agarró el sello de Mustafa y empezó como que a escribir cartas donde se mostraba que Mustafa como que le hacía la maldad a su papá y empezaba a hablar con los enemigos. Estaba aliándose con alguien más en una guerra que estaban peleando en teoría juntos. Ajá. Y también Mustafa había estado pidiendo mucha ayuda con Rustem y era de, oye, compadre, es que hay problemas, ¿me mandas ayuda? No. Ajá. ¿Pero me mandas ayuda? No. Pero en su mayoría era falsedad porque era truco de Hurrem. Entonces, pues que no se va enterando Suleimán y dice, ¿cómo mi hijo? Y pues lo terminó matando.
Sí, la historia dice Malamente. que Mustafa lo fue a buscar a su carpita y Suleimán solo dijo, dense. Y lo agarraron y lo estrangularon. Porque el Islam pues no le gustan las muertes sangrientas. Entonces no permite que haya sangre en los asesinatos y menos en los de principitos. Entonces lo estrangularon, porque así no hay sangre. Y así todo más bonito. Y entonces va y Mustafa y va y Maidreban, porque pues ya la mamá no sirve de nada. Entonces adiós Maidreban. Y así Hurrem logró su concebido y sus 2 hijos, Selim y Bayazid, ya tenían las puertas abiertas, casi casi. Igual que Isa y como Mehmed también. Mehmed de repente se nos muere de lo que el mundo cree ahorita que es sífilis, pero sabrá Dios de que se nos murió. Sí. Se murió. Viene el problema de Hurrem, ¿y ahora qué hago? Si este es un fratricidio y aquí podemos matar hermanos a diestra y siniestra, ¿cuál de mis 3 hijos que me quedan va a heredar? Va a heredar. ¿Quién queda? Todavía Shihanger, pues bueno, que era el último, el más chiquito, pues decían, bueno, ese igual y ese renunció solito, porque además dicen que nació como con una joroba, tenía problemas en los huesos, entonces pues no era el más sano de todos, entonces, ese no. Pero te quedaban 2, y esos sí eran hermanos completos. Sí, y sí había rivalidad. Mucha. Dicen que sí había mucha rivalidad. Bueno, tristemente, la vida de Hurrem no llegó muy lejos. Cae enferma y sufrió bastante. Dicen que tenía un tipo cáncer en los ganglios. Sí, algún tipo de linfoma o algo así, un cáncer muy, muy agresivo. Pero pues lo vivió a como pudo y trató de salir adelante. Durante todo este tiempo ella también fue regente, porque Suleimán era un conquistador, entonces se le iba y se escribían unas cartas. Ay, Gaby, cuéntanos unas cartas. Tú me dijiste que tenías cartas. Es que eran los seres más románticos, cursis, por eso del se querían mundo mucho. mundial. O sea, pero se mandaban unas cartas. Tienen que saber, les voy a leer cómo se refería Suleimán de Hurrem. A ver. Literal era trono de mi solitario, mi bien, mi amor, mi luna, mi amiga más sincera, mi confidente, mi propia existencia, mi sultana, mi único amor, la más bella de las bellas, mi primavera, mi amada, cara alegre, mi luz del día, mi corazón, y me faltan 3 párrafos. No manches. O sea, bien siglo XVI, poesía. Era un poeta. Literal. Y era el que hacía las leyes. Entonces el hombre escribía muy bonito. Y del mundo no entendía cómo es que ¿cómo le puede hablar así a una esclava? De verdad, esto era de verdad amor. Sí la amaba. Este sí era amor. No tenía nada que ver con si me convenía o no me convenía, ni un trueque ni nada. Digo que era el aire que tenían estas mujeres en el harem, porque en el harem, ay, siempre le quiero decir otro nombre, en el harem, porque dices, bueno, está bien, me secuestraron, qué triste, ya no veo a mi familia, estoy en un lugar voy a ser miserable. Ajá, voy a ser miserable el resto de mi vida, pues mínimo, subo en la escala y sufro lo menos que pueda, ¿no? Exacto. De regreso, Hurrem le decía, mi vida, mi señor, mi querido sultán, mi única oración a Alá es ver tu radiante rostro de nuevo. No más separación de ahora en adelante. Y me faltan otra vez como 10 párrafos. La forma tan dramática en la que se hablaban era amor de verdad, y el mundo, obviamente, el Imperio Otomano no entendía por qué la quería tanto. Porque no era la normal. No, rompió tantas reglas con esta mujer. Y la verdad, Hurrem jugó muy bien sus cartas. De verdad, movió muy bien su lotería. Sí, cielo, mar y tierra. ¿Sí? Le atinó a donde le debió haber atinado para lograr lo que ella quiso. Sí. Aparte que era muy táctica, o sea, tenía mucho la habilidad de decir, ok, me tengo que mover a este lado para poder llegar a este objetivo, sí, pero tengo que tener cuidado de estas otras dos personas, o cosas así, ¿no? Entonces era muy, muy estratégica. Ajá, y mientras era estratégica, porque fue, además de todo lo que ya les dijimos que pasó en su vida, otra de las cosas importantes que tenía era que era rica, porque le daban, creo que era algo así como 200 monedas diarias, ese era su presupuesto. Terminó con un presupuesto masivo que obviamente sí se lo gastaba, pero se lo empezó a invertir, ¿sí?, en la gente, para ganarse también a la gente. Llegamos a la parte en la que Hurrem hizo fuentes, hospitales, escuelas, baños. De hecho, existe algo como la casa de la mujer. O sea, hizo un chorro de cosas filantrópicas y tomó tanto poder en esta etapa del reino otomano que llaman a esto el inicio del sultanato de las mujeres. Sí.
Fue la porque es la primera que marca esta pauta. El sultanato de las mujeres es una época durante el reino otomano donde las mujeres terminan siendo las líderes del pueblo. ¿Por qué? Porque o el sultán es flojo, o está en la guerra, o lo que sea, que necesita que las mujeres tomen esa iniciativa y puedan gobernar y traer cosas filantrópicas y todo eso. Son las regentes, eran las que tomaban todas las decisiones, así como... Era la reina. Todo literal. lo que Hafsa no pudo hacer porque pues nada más cuidaba a las mujeres y tuvo al mejor hijo, porque además Suleimán, no lo dijimos, pero le decíamos el magnífico. Sí, así pasó la historia. Él solito se puso el magnífico, algo así leí. Pero... si vemos el Imperio Otomano en su reinado, sí fue magnífico. ¿Sí? Y sí hizo leyes. Y fue gracias... Y de la mano de Hurrem. Sí, fue muchísimo gracias a Hurrem. Claro. Porque mucha parte de su reinado ella tuvo que ver. Y ella fue regente por muchos años porque pues Suleimán se fue ahí a seguir conquistando gente y matar hermanos y gente. Y pashas. Pero... Y esta Hurrem se hace la válida y sultán. Sí. Y es la que se adueña del harem y es la que lo organiza, entonces empieza también a empoderar a estas mujeres. Exacto. Para que terminen siendo concubinas / esposas súper inteligentes y estratégicas y todo, y este movimiento del sultanato de las mujeres pueda seguir. Entonces, y además hizo su movimiento feminista en el siglo XVI. Sí, y además buscaba mujeres libres porque convenció a Suleimán de abolir, entre comillas, la esclavitud. Se dejaron de comprar tantos esclavos y esclavas, ya nada más eran de, pues sí, tráetela, pero págale. Ya no tan de esclava como ella. Súper padre todo lo que hizo durante sus días de Valide y Sultán y en su relación con Suleimán. Y se salvó poquito porque no tuvo que ver todo lo que después iban a hacer sus hijos. Sí. El pleito que ya no tuvo que ver sus hijos porque sí, como ibas a decir, muere... en 1558. Sí, se supone que en abril de una enfermedad muy dolorosa y Suleimán sufrió mucho y se nos desarmó completamente. Lo que sí hizo fue que le hizo una mezquina nueva y la puso en su nombre, o sea, la llamó como ella, se llamaba el complejo Haseki, en el distrito Haseki, porque acuérdense que ella era Haseki Sultán. Haseki Sultán. Construyó todo un lugar donde la enterraron y todo. Al lado había escuelas y hospitales y todo. Lo único que estaba fuera de como fraccionamiento sí, de porque cosas, era un fraccionamiento literal. Estaba la mezquita, era lo único que estaba fuera. Y después acepta enterrarla en lo que después se vuelve el templo de Suleimán en su propia cámara, que está cubierta como con... no es como talavera, pero algo, la versión otomana de la talavera, que simbolizaba a la bóveda celeste y al cielo musulmán. Entonces como que le está protegiendo. Y en la cámara de al ladito, 8 años después, enterraron a Suleimán. Sí, él falleció en 1566. También cambió el nombre de una ciudad de Irán y le puso Hurremabad. Para nombrarlo a su nombre. Sí. Para nombrarlo a su nombre, Agus. Para ponerle el nombre de ella. En honor a ella. Sí. Tristemente ya fallece y todo, y mientras sigue vivo Suleimán, se estaban peleando Bayezid y Selim, que son los dos hijos que estaban peleando la corona del papá, ¿no? Tristemente, Bayezid, que era el favorito de su mamá, porque como que era el más inteligente, sí, se equivocó poquito. Se equivocó poquito y terminó falleciendo. Entonces, Selim, que era el más odioso y feo y todo, de hecho le decían el borracho. Sí, terminó con una especie de declive, pero tuvo la buena idea pues porque se quedó huérfano, porque perdimos a Hurrem, entonces no había una valide, no había una madre sultana que se quedara, entonces decidió nombrar a su hermana. Y eso hizo que tuviéramos la segunda sultana. La segunda valide y sultán, que tuvo más hincapié en este sultanato de las mujeres. Entonces esperamos hablar de ella en un futuro, porque de ella prosigen otras 2, 3, 4 mujeres. Sí, de Miriam, Cosem y demás. Pero de verdad esta era la mujer, era el puesto más poderoso y también tuvo hijas. Creo que sí les dijimos que se casó con Rustem Pasha. Sí. Entonces estabas casado con el primer ministro del país, era la pareja más fuerte. Y tú eras la sultana. Porque tu hermano era un inútil. Entonces ella era la que tomaba decisiones. Mega inútil, que solo se emborrachaba. Selim II no era un muy buen sultán, pero tenía una mujer al lado que no era necesariamente su esposa, pero una muy buena hermana. Uh-huh.
Y bueno, eso acaba con la historia de Hurrem y toda la descendencia que va a seguir teniendo con ese sultanato de las como mujeres. 5 mujeres que más, ella 5 prosiguió. generaciones más. Sí. No creo que veamos en esta temporada alguna, pero lo podemos hacer para otra temporada. Sí, y la reputación de Hurrem está medio manchada. Sí le dijeron bruja, sí dijeron que seguramente envenenaba a Suleimán y que por eso es que se enamoró tanto. No, y que lo hacía con hechizos físicos y así como que pociones mágicas y todo, porque no podían creer como un sultán podía cayó. caer tan bajo. Ajá. O sea, que no es caer bajo, es solo tener una confidente inteligente a tu lado para poder prosperar tu reino. Pero bueno, la gente pensaba que por ser mujer no podía ser su confidente y que ella lo embrujó y logró que eso sucediera. Y que se casara con ella y que tuviera muchos hijos con ella, etc. Todo lo que les platicamos, a la fecha sigue siendo muy debatido si ella mató a Mustafa, si ella mató a Ibrahim Pasha, o sea, como que uno no le creen que haya sido tan como manipuladora por un lado o que haya sido tan inteligente como para buscar la forma de quitar a todos sus enemigos del camino y ella murió muy cómoda y muy feliz con el amor de su vida. Pero aparte hizo más bien que mal. Claro. Digo, lo malo que hizo, si es que es verdad, fue muy malo porque mató mucha gente, pero hizo mucha Pero ¿cuántos filantropía que hombres ayudó. no han matado a más gente? Ah, claro, O claro. sea, si Hurrem fuera hombre, nadie le dudaría a él. Ni lo hubieran cuestionado. ¿Cómo se enamoró de una esclava? ¿Cómo es que tuvo tantos hijos? ¿Cómo es que mató a tanta gente? Porque él quiso. Exacto, pero como es mujer, seguro es bruja. Ajá. Hechizos. Y es triste estas ocasiones en las que Por eso descontamos las historias. para quitar la percepción que hay en una historia fabricada por hombres. Momento feminista. Sí, y qué más que con esta super feminista que hizo su movimiento en el siglo XVI. Claro. No, y así vamos a seguir con la temporada. Muchas mujeres que la historia no les ha dejado la mejor reputación, pero si le rascas tantito, es muy, muy interesante todo lo que hicieron. Y puras cosas positivas, ¿no? Casi Al siempre. final. Sí. Excelente. Bueno, esta es la historia de Hurrem. Esperamos les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Si quieren escuchar sobre alguien en especial, nos pueden contactar en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronasmalhabladas_podcast o por correo cabronasmalhabladas@gmail.com.